Cuando hablamos de biodescodificación, hablamos de una herramienta súper poderosa. Una herramienta que nos permite poder conocer nuestro cuerpo de manera puntual. Poder entender cuáles son los síntomas y las enfermedades que se han desarrollado a partir de ciertas emociones sostenidas en el tiempo en nuestra vida. Hablar de biodescodificación es hablar de autoconocimiento, es hablar de autoestima, es saber cómo me encuentro en el aquí y el ahora, pero no nada más desde el punto de vista emocional, sino cómo repercute eso en mi día a día. Muchas veces hemos podido entenderlo desde un lugar empírico. De hecho, hay muchísimas frases que se utilizan para poder comprender que las emociones gestan ciertos movimientos en el cuerpo, ¿no? Estas partes donde te dicen, por ejemplo, si haces corajes te va a pasar algo, si estás nervioso te va a generar algún otro tipo de cosas, si estás en una posición de estrés te puede provocar algún tipo de síntoma. Eso es hablar del cuerpo y hablar de cómo las emociones repercuten de manera directa en ciertos órganos. Y aquí es donde viene la magia de todo, porque durante mucho tiempo hemos considerado a las enfermedades como algo erróneo o un error en el sistema corporal que al final de cuentas nos afecta. Y la biodescodificación lo habla desde un lugar completamente distinto. Habla de las enfermedades simplemente como un aviso precautorio de qué es lo que puede estar ocurriendo en tu vida. Es un tema muy profundo que con mucho gusto a través de cualquiera de mis talleres puedes ir observando. Pero hoy me gustaría darte una información que viene en alguno de mis libros, que viene en alguno de mis talleres, y hoy me gustaría que te lo llevaras de manera gratuita como un regalo de mi alma a tu alma, donde tú puedas descubrir que la biodescodificación parte de lugares que a veces no tenemos conciencia de que ocurren de esa manera, ¿ok? Entonces, cuando entendemos que la biodescodificación es parte de nuestro cuerpo, lo primero que te debes de preguntar es en qué momento se concibió el origen o la base de esa problemática que con el paso del tiempo se fue repitiendo hasta consolidar un síntoma que eventualmente te va a llevar a una enfermedad. Hay 3 momentos específicos que me gustaría que conocieras el día de hoy. La primera parte se llama el sentido biológico. El sentido biológico habla del tiempo presente. O sea que cuando tú estás analizando tu cuerpo, la primera huella emocional que puedes encontrar pudo haberse construido en tu proyecto biológico, en tu sistema cronológico actual, ¿sí? Que parte de los 3 años hasta ahora. Cualquier trauma, cualquier evento que no teníamos conciencia de que iba a ocurrir, cualquier evento que nos afectó, o como se dice en la biodescodificación, el momento del bioshock. Cuando hablamos del bioshock, es ese momento, ¿sí?, que llegó y dejó una huella profunda en tu sistema y que al final de cuentas te arrancó una parte de ti y se fue construyendo de otra manera. Esa es la primera parte que podemos estudiar dentro de la biodescodificación. La segunda se llama proyecto sentido. Y esa parte para mí a mí me vuela la mente proyecto sentido, porque como bien lo dicen sus 2 palabras, proyecto tiene que ver con esta parte donde vislumbramos hacia un futuro y sentido tiene que ver justamente con el proceso al cual queremos derivar, en este caso, nuestra vida y nuestro cuerpo. Proyecto sentido es una parte de nuestro sistema, ¿sí?, cronológico que se construye desde el momento de la gestación. Y sí, lo escuchaste bien, desde el momento de la gestación. Esta gestación puede ser de 2 padres, por ejemplo, que decidieron tenernos en común acuerdo, o pudo haber sido a través de alguna violencia, algún tipo de violación, donde no estamos de acuerdo, pero en ese momento se concibió bajo esas reglas ese embrión, ¿sí? O cualquier otro tipo de circunstancias que hoy en día podemos vivir. Ahí es importante poder analizar
¿Cuál fue el sentido de esa concepción? ¿Cómo fue que nos fuimos concebidos? ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué emociones? ¿Bajo qué ideas de nuestros padres? Es que nosotros tenemos un sentido. Y eso va avanzando hasta la edad de los 3 años. Ese espacio es un espacio que al final de cuentas en terapia se analiza a través de diferentes vertientes porque pues a esa etapa pues muy probablemente no tengamos conciencia clara de qué fue lo que vivimos o cómo lo vivimos. De ahí es donde viene algún tipo de terapia, algún tipo de hipnosis, algún tipo de trance y es importante que confíes en esa parte de ti. Es súper interesante cómo darnos cuenta que dentro del proyecto Sentido incluye la concepción, incluye los momentos, el tipo de parto que tuvimos, si fue por cesárea, si fue transversal, si fue asistido, si fue prematuro. Todo afecta en la manera en la que construimos nuestro cuerpo. Y por último, también esta concepción nos va a llevar a tener digamos, un estereotipo de tipo de niño con el cual nos pudimos haber construido. Por ejemplo, hay niños que se conocen como niños pegamento. Estos niños pegamentos son aquellos que fueron concebidos con la idea, ¿no?, de mantener juntos a la madre y el padre. Este tipo de relaciones que traen conflictos, ¿no?, constantemente, que en más de una ocasión lo hemos escuchado o vivido de manera cercana o indirecta dentro de nuestros sistemas familiares, ¿no? Y entonces tienen problemas y creen que la solución es tener un hijo. Entonces el hijo se convierte en un hijo pegamento, un hijo que pega a la madre y al padre a mantenerse unidos por más tiempo. De eso hay N cantidad de niños, niños medicina, niños arcoíris, niños sustitutos. Hay muchos tipos de niños que podemos ir concibiendo y poder entendiendo, porque eso nos permite poder conocer un poco más de por qué o el por qué estamos operando como estamos operando. Recuerda que la biodescodificación requiere la mayor profundidad en la explicación para que sea mucho más fácil el camino de regreso. La intención de biodescodificar es cambiar, modificar los códigos de tu existencia para que entonces tu sistema racional, tu sistema de acciones, tu sistema de emociones operen desde un lugar distinto y entonces encuentren un cuerpo sano y una mente sana. Por último, tenemos la tercera etapa y esta se llama transgeneracional. La etapa transgeneracional es aquella que va de antes de la concepción hasta varias generaciones en nuestra vida, ¿sabes? Como por ejemplo la historia de nuestros abuelos, secretos familiares, algún duelo no trabajado en generaciones anteriores, algún trauma, ¿sí? Y algunos decretos o promesas que se hicieron desde nuestros ancestros, como la promesa de castidad, como la promesa de pobreza. Hay muchos temas dentro de ahí que vale mucho la pena poderlos analizar, porque entonces en función a eso tú vas entendiendo, como te dije hace un momento, cómo es que te configuraste y por qué estás en el lugar en el que estás. ¿Por qué tienes los pensamientos que tienes? ¿Por qué tienes las ideas que tienes? ¿Por qué respondes o reaccionas a ciertas circunstancias de manera muy específica? Ahí es donde nosotros requerimos empezar a trabajar. Y cuando hablamos de temas ancestrales, de temas transgeneracionales, definitivamente requerimos una terapia asistida. Una terapia para poder incursionar en nuestra parte de nuestro inconsciente que viene precargada en nuestra genética, que ya viene precargada en nuestro sistema, y nosotros tenemos que ir indagando a través de la fe y la conciencia que creamos en nuestro cerebro para saber si hay manera de que lo podamos solucionar. Hay otras dos etapas que me gustaría mencionar que no son etapas que vienen marcadas en la biodescodificación, pero yo las dejo muy abiertas también a la interpretación y al interés de la persona, ¿sí? Porque no todos creen en esa parte de procesos y eso tiene que ver con las vidas pasadas, que es muy diferente de tu línea ancestral. Tu línea ancestral es que biológicamente quiénes fueron tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., ¿no? Hasta 7, 8 generaciones atrás. Pero las vidas pasadas es una teoría, ¿sí? O es toda una filosofía donde se asume que nosotros ocupamos otro cuerpo en otra vida, morimos, pasamos a una zona que se llama zona entre vidas y ahí realizamos un nuevo contrato para la vida que tenemos el día de hoy.
Y entonces ahí es donde podemos también descubrir ciertas tendencias en nuestra mente del por qué vivimos con ciertos prejuicios, con ciertas limitantes, para entonces poderlas biodescodificar. Como te dije, no toda la gente cree en esto y para mí es muy respetable. Lo que sí creo que es importante poder alcanzar a rescatar de las vidas pasadas, de la zona entre vidas, de los contratos kármicos y demás, es que independientemente de que creas en eso o no, cuando te hacen una terapia de regresión, a veces es importante entender lo que te muestra la mente simplemente como una pincelada de lo que hay dentro de la mente. Independientemente de que creas que sí viene de una vida pasada o no, cuando te marcas información quiere decir que hay un prejuicio o que hay una huella al respecto de ese tema. Y entonces ahí es donde yo creo que puedes trabajar si es que tú no crees en este tipo de filosofías. Y bueno, entonces ir entendiendo todo este proceso de cómo se va construyendo el ser humano, pues se vuelve muy interesante porque nos damos cuenta que no solamente es en el actuar del día de hoy cómo se construyen las enfermedades, sino que a través del tiempo podemos construir muchísimas cosas, incluso que ya vienen prediseñadas. Estas enfermedades genéticas, hereditarias, también de mentalidad, también de sistemas. Vamos abriendo nuestra mente a que no todo es lo que vemos aquí y ahora, sino que hay muchas posibilidades que nos han permitido configurar nuestro sistema y que el día de hoy tenemos la posibilidad de biodescodificar. Hay muchas veces que tú ya vas a estar biodescodificando sin siquiera saberlo, ¿sí? Cuando perdonas, cuando sueltas, cuando liberas una emoción, estás biodescodificando. Pero el conocer el término y llevarlo en la herramienta a la práctica te permite hacerlo de manera consciente y de manera muy puntual. También es importante entender que dentro de todo esto hay algo que se llama conciencia colectiva, que es todo lo que hemos construido a través de la conciencia de distintas generaciones, espacios, geografías que hoy vienen a trabajar con nosotros y de ahí se deriva lo que ya conocemos como los arquetipos. En fin, es un mundo de información, la verdad, gigantesco, pero yo quería que supieras estos 3 estados temporales que te los repito: sentido biológico, que es el tiempo presente; proyecto sentido, que es de la concepción a los 3 años de edad; y transgeneracional. Esos son los 3 puntos donde tú vas a requerir trabajar y vas a requerir estar muy pendiente para poder crear una biodescodificación efectiva y realmente poder soltar creencias limitantes que tal vez el día de hoy están afectando tus resultados y están afectando tu salud. Así que ya lo sabes. Si tú quieres conocer tu cuerpo, adéntrate en tu historia. No le pongas la importancia, porque también es una de las cosas bien importantes de la biodescodificación, es una regla de hecho. Nosotros vemos el pasado simplemente como un recuerdo, no como un facto que vaya a seguir afectando nuestra vida, sino simplemente como un recuerdo que está limitando nuestro sistema de congruencia y nuestro sistema de conciencia. Así que yo te invito a que tengas esa indagación profunda, a que vayas unos pasos antes y puedas ir descubriendo qué es lo que ocurre contigo si lo que realmente quieres el día de hoy es vivir en un lugar abundante, expansivo, libre y sobre todo saludable. Recuerda siempre mantener una actitud positiva. De eso depende también muchas veces que incluso en la tempestad puedas seguir tu cuerpo operando de manera correcta. Hay estudios que muestran que la gente alegre, la gente que ríe, aun cuando lo está haciendo de manera falsa o mentirosa, digamos, tiene mayores posibilidades de tener salud. Y esto se debe 100% al tema de conocer y codificar tu cuerpo. Así que, pues hoy lo sabes, compártelo, dale la oportunidad a más gente que se permite indagar. Y si tienes más dudas al respecto, no dudes en mandarme un DM, no dudes en mandarme un comentario para que yo pueda seguirte apoyando, ya sea de manera directa a través de estas redes sociales, de nuestro podcast Conscientemente, de nuestro TikTok, Alex Rocha Coach, de nuestro Instagram, que también es Alex Rocha Coach, o nuestro Facebook, que también evidentemente es Alex Rocha Coach. Así que ya lo sabes, si no, también estate pendiente de los próximos talleres que tendremos de manera física, de manera virtual, los programas que vamos a sacar, los certificados que tenemos, el nuevo programa de arquetipos que vamos a tener disponible para ti, y hay un montón de cosas que hemos estado construyendo con la única intención de que hoy te conozcas un poco más. Mi nombre es Alejandro Rocha y es un placer tenerte contigo en cada programa de Conscientemente. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte beso, un gran abrazo y una vida llena de abundancia.